Hola, soy Damaris Colicheo, interna de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica de Temuco, y junto a mis compañeras Mara Luxinger y Vanessa García hemos elaborado una serie de videos educativos para ti, la finalidad de transmitir información que te permita facilitar tu trabajo cotidiano, resguardando tu seguridad y la inocuidad de los alimentos. En esta cápsula hablaremos sobre cuáles son las acciones que debes llevar a cabo para prevenir la contaminación cruzada. Pero antes, es necesario conocer qué se entiende por contaminación cruzada. Esta contaminación se entiende como el paso de un peligro presente en un alimento a otro que se encontraba inocuo, utilizando como vehículo superficies o utensilios que han estado en contacto con ambos alimentos, sin la debida limpieza y desinfección que se requiere. Otro concepto importante a conocer es qué se entiende por flujo unidireccional. Este se refiere a evitar el cruce de procesos e impedir su retroceso, separar las áreas limpias de las áreas de mayor contaminación o de las áreas sucias. Durante la manipulación o fabricación de productos alimenticios existen etapas críticas en las que se pueden producir contaminaciones, como por ejemplo, cuando mis manos tocan alimentos crudos, después tocan alimentos listos para el consumo, o cuando manipulo alimentos crudos con tablas, cuchillos u utensilios y después, sin aplicar la correcta práctica de limpieza y desinfección, los utilizo para manipular alimentos ya cocinados, o cuando los alimentos crudos o contaminados se derraman o escurren sobre los alimentos listos para el consumo. ¿Cuáles son los tipos de contaminación cruzada? Está la contaminación cruzada directa, que ocurre cuando se mezclan productos cocidos y crudos, ya sea en el refrigerador, en la preparación de los mismos o en los platos listos para el consumo. Y la contaminación indirecta acontece cuando se transmiten los contaminantes por medio de las manos, los utensilios, equipos de cocina, mesas o tablas de picar. Entonces, ¿cuáles son las acciones que debo llevar a cabo para prevenir la contaminación cruzada? Algunas de las etapas claves a controlar son el transporte y almacenamiento de materias primas. Para ello es importante realizar el procedimiento de limpieza y desinfección de los vehículos internos y externos. La recepción de materiales se realizará sin contacto directo con el personal externos. Los materiales deben ser depositados por el proveedor en el área designada para ello. También, todo el equipo que haya estado en contacto con materias primas o material contaminado deberá limpiarse y sanitizarse cuidadosamente antes de ser nuevamente utilizado. Todos los contenedores de ingredientes deben limpiarse lejos de las áreas del proceso antes de ser abiertos. Al guardar los productos en los refrigeradores o cuartos fríos, deben estar perfectamente cubiertos para evitar la contaminación cruzada entre sí. No se deben guardar en un mismo refrigerador productos crudos y productos cocidos. Las carnes deben mantenerse debidamente separadas según su especie. Esta separación puede ser con recipientes lavables o con bolsas plásticas de calidad alimentaria. También la atención al personal externo debe ser realizada resguardando la distancia de seguridad y utilizando mascarilla y otros elementos de protección entregados para la ejecución de esta actividad. Por último, para la eliminación de los residuos sólidos, se debe contar con un colector con tapa de tamaño suficiente en el ambiente destinado exclusivamente para este uso. Posteriormente, debes lavar y desinfectar a diario los recipientes plásticos y las zonas de almacenamiento de residuos o áreas sucias. Ahora, si controlamos las operaciones en las cuales los alimentos están más predispuestos a contaminarse o alterarse, se puede disminuir las enfermedades transmitidas por alimentos. Pero, ¿de qué manera? Con el correcto lavado de manos y utensilios, lavando y desinfectando los alimentos que vamos a utilizar, lavándonos las manos antes de pelar y cortar los alimentos, trabajar sobre superficies limpias. Al mezclar los alimentos no debo hacerlo con las manos, sino utilizando espátulas, conservando los alimentos en refrigeración, servir los alimentos con utensilios limpios, hábitos higiénicos visibles para los comensales y tener una correcta presentación. También utilizando las concentraciones adecuadas de desinfectantes para la higienización y sanitización de los utensilios alimentarios. Ahora, ¿qué medidas higiénicas es necesario tener en cuenta al elaborar o preparar un alimento? En esta fase de la cadena alimentaria debes extremar las medidas preventivas para evitar la contaminación y la multiplicación de los gérmenes. Por otro lado, también es muy importante controlar la calidad de los alimentos. Debes tener en cuenta el tiempo, la temperatura y las prácticas higiénicas al manipular los alimentos, el equipo y los utensilios. Por ello debes
Mantener las preparaciones calientes en los rangos de temperatura correspondientes. Conservar las preparaciones frías. Proteger los alimentos con tapas, paneles de vidrio o acrílicos. Es necesario destacar cómo puede originar una contaminación cruzada. A través de prácticas indeseables, la manipulación de alimentos y la de los utensilios. Cuando estoy diagnosticado con una enfermedad transmitida por alimentos. Cuando tengo síntomas gastrointestinales o cuando existe una lesión infectada o expuesta. ¿Qué debo hacer para prevenir la contaminación cruzada de forma efectiva? Aplicando correctamente la limpieza y sanitización efectiva en todo el proceso de producción. Y por último, manteniendo las buenas prácticas en el recibo, almacenamiento, producción, distribución y eliminación de los residuos, permitiendo el correcto seguimiento del flujo unidireccional en la planta de trabajo.